En este vídeo vamos a ver tres usos del SSH. El primero de ellos es el de acceso remoto seguro. SSH nos va a permitir acceder a un equipo remoto usando comunicaciones cifradas para poder administrarlo. Para ello simplemente hay que escribir SSH, el nombre del usuario que tenemos en el equipo remoto y la dirección de este. Una vez introducida la contraseña, obtenemos una terminal en el equipo remoto. Aquí vamos a poder ejecutar cualquier comando exactamente igual a como si estuviésemos sentados delante de la máquina. Por ejemplo, IPADDR me devuelve el listado de tarjetas de red y su configuración IP, y aquí podemos ver que efectivamente estamos trabajando en la máquina remota. En este ejemplo, en este vídeo, cuando nos conectamos por SSH a esta máquina remota, no nos pide que aceptemos la clave pública del equipo remoto, porque yo ya me he conectado más veces a este equipo, la clave pública de este servidor remoto ya la tengo en el fichero de claves conocidas, en el known host, con lo cual el proceso de autenticación, de verificación del equipo remoto, si es realmente el equipo con el que me estoy conectando, ya está hecha. Para cerrar la sesión, ejecutamos exit y salimos. Otro uso del SSH es la ejecución remota y segura de comandos. En este caso no quiero una terminal con la que interactuar. Quiero ejecutar un comando en el equipo remoto y que se me devuelva el resultado. Entonces, para hacer eso, simplemente SSH, usuario del equipo remoto, @IP del equipo remoto y el comando, en este caso el comando date, que quiero ejecutar. Y ahí me dice pues la fecha, la hora del equipo remoto. Otro ejemplo, el comando uptime para ver cuánto tiempo lleva encendido ese equipo remoto. Y me dice 3 horas y 8 minutos. Bueno, como podéis ver, a diferencia de lo anterior, aquí simplemente me conecto, ejecuto el comando que quiero y se me devuelve la salida del comando. Y el tercer uso que vamos a ver es el de la transferencia segura de archivos. SSH permite copiar ficheros de mi máquina local al equipo remoto y también permite copiar ficheros de la máquina remota a mi equipo local. La transferencia segura de ficheros se realiza mediante el comando scp. En este primer ejemplo vamos a copiar un fichero de mi máquina local a la máquina remota. Bueno, en esta carpeta yo tengo un fichero que se llama dns-list.txt. Entonces, para copiar este fichero de mi máquina local a la máquina remota, aquí pongo la ruta al fichero. Como estoy en esta carpeta, simplemente pongo el nombre del fichero. Aquí podría poner una ruta absoluta o relativa al fichero que quiero enviar. Usuario en la máquina remota, la IP del equipo remoto, 2 puntos, y ahí pondría la ruta donde quiero copiar este fichero. Si lo dejo así, lo que estoy indicando es: voy a copiar este fichero en esta máquina, identificándome con este usuario, y lo voy a guardar con el mismo nombre, dns-list.txt, en la carpeta personal de este usuario. De hecho, este es el equipo remoto y vamos a ver que cuando yo ejecute este comando, el fichero que estaba en mi máquina local ahora va a aparecer en la carpeta personal de Manuel en la máquina remota. El fichero dnslist.txt que aparece aquí es una copia y se guarda en la carpeta del usuario. ¿Puedo copiar el fichero cambiándole el nombre? Simplemente el comando es similar al anterior, pero ahora le indico un nuevo nombre. Quiero copiar el fichero dnslist.txt en esta máquina remota, el que tiene la IP 1.35, entrando como usuario Manuel
y copiándolo en la carpeta personal del usuario Manuel con este nombre. Y ahora vamos a ver que en el equipo remoto efectivamente aparece ahí. ¿Puedo copiar este fichero en otra ubicación? Sin ningún problema. Lo único que tengo que hacer es indicar aquí la ruta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si lo quiero copiar dentro de la carpeta /etc? Bien, pues el SCP se conectaría al equipo remoto, identificándose como el usuario Manuel, iría a esta ruta y lo copiaría con este nombre. Bien, este es un ejemplo que ya está hecho a propósito para que veáis que va a fallar esta copia. Me va a dar error. ¿Por qué me da este error? Porque el usuario Manuel, en este equipo remoto, no puede escribir dentro de la carpeta /etc. Entonces el SCP sí funciona. El SCP es capaz de copiar el fichero en la máquina remota, pero a la hora de escribirlo en el destino, resulta que Manuel no puede escribirlo porque no tiene los permisos. Si el usuario Manuel tuviese permisos en /etc, se escribiría. ¿Vale? Bien. ¿Cómo hago para copiar un fichero de la máquina remota, en este caso a la máquina local? Pues SCP, usuario en la máquina remota, arroba la IP de la máquina remota, la ruta al fichero en el equipo remoto. En este caso, si yo no indico nada, ya se supone que estoy en la carpeta personal, con lo cual indico el nombre, 1, intro, seg 2122, teoría.pdf, y ahora, ¿dónde lo quiero copiar y con qué nombre? En el primer ejemplo vamos a copiarlo en la propia carpeta donde estoy, conservando el nombre. Pues simplemente pondría punto. Quiero copiar ese fichero donde estoy, conservando el mismo nombre. Intro, copia el fichero, cosa que podemos ver haciendo un listado de la carpeta en donde estoy, y aquí me aparece el fichero. ¿Que quiero cambiarle el nombre? Pues le pondría aquí el nuevo nombre. Y ahí me aparecería. Si hago el listado. Quiero indicar una ubicación diferente donde guardar este fichero. Pues se podría hacer, por ejemplo, /media, /datos. Pues quiero copiar este fichero que está en la carpeta personal del usuario Manuel en la máquina remota y lo quiero copiar en mi equipo local en esta ruta con este nombre. Le daría a intro, y si el usuario Manuel, bueno, el usuario Manuel no, si mi usuario tiene permisos para escribir aquí, pues se produce la copia. ¿Qué pasa si quiero copiar un fichero remoto en una ubicación de mi máquina local en la que no tengo permisos? Pues igual que antes, si yo no tengo permisos para escribir en esa carpeta, me va a dar un error. El SCP funciona, se encarga de la transferencia, pero en el momento final de escribir el fichero en la máquina local, mi usuario en esta máquina no tiene permisos para escribir en /etc, con lo cual se me dice permiso denegado. Bien, resumiendo el vídeo, SSH, bien para obtener una terminal remota, bien para la ejecución remota y segura de comandos o para la transferencia de ficheros, es una herramienta fundamental e imprescindible para los administradores de sistemas. Pensad que una gran mayoría de equipos que administramos no vamos a tener acceso físico a ellos. Pueden estar en servidores, en centros de datos remotos, en Madrid, Barcelona, Alemania, Japón, con lo cual esta es una forma de poder gestionarlos.